Hemos escuchado muchos relatos de brujería, donde una tercera persona se interpone en un matrimonio. Pero, ¿qué sucede cuando el amante hace, además de un amarre, brujería satánica a la esposa para quitarla del camino completamente? Si te agrada mi trabajo, no te olvides de suscribirte y activar la campanita, así no te perderás ninguna de mis historias originales. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Hace aproximadamente 40 años, una sombra oscura se cernió sobre mi vida, dejando cicatrices imborrables en mi ser. Lo que viví no fue simplemente una anécdota, sino una experiencia que trascendió lo familiar, lo personal y lo espiritual. Te contaré una parte de mi vida, una parte que me hizo testigo directo de la existencia de la brujería. Mi nombre es Esmeralda y esta es mi historia. Todo comenzó cuando mi esposo, con el cual tenía 17 años de casada, empezó a cambiar conmigo y con mis hijos. Él trabajaba en una empresa muy conocida en el estado de Yucatán, tenía una buena posición en la organización y nos daba lo que necesitábamos tanto a mis 3 hijos como a mí. Sus primeros cambios fueron que discutíamos por todo, por cualquier cosita, por la más mínima. También empezó a ridiculizarme en frente de las personas y de mis hijos, los cuales en aquel entonces tenían 16, 14 y 11 años. Ellos no se metían ni opinaban, así que cuando las discusiones daban inicio se retiraban a sus habitaciones. La verdad que mi marido era muy detallista y cariñoso conmigo, y de la noche a la mañana dio un giro de 180 grados. Se comportaba déspota, malhumorado y grosero. Yo hacía todo lo que podía para que estuviera feliz en casa. Yo lo veía llegar, estaba contento. Le daba un abrazo a los niños, pero cuando él me veía, su rostro se transformaba, su mirada y hasta el semblante. Le servía la cena y él al verla, la aventaba a la pared. Créeme que fueron unos días intensos. Todo esto que te cuento era cuando estaba en casa, como que estaba acompañado de un mal invisible. Sin embargo, cuando estaba en la oficina, mi esposo me llamaba y hasta me enviaba ramos de rosas. Se disculpaba por teléfono e incluso antes de irse a trabajar, me dejaba un sobre con dinero extra en la habitación. Yo no sabía qué pensar. Todo era tan confuso y más porque en aquella época no creía que la brujería existía. Esta situación de odio y amor a la distancia tardó aproximadamente 1 año, hasta que una amiga me recomendó visitar a una mujer. Decía que era una curandera efectiva, que incluso personas desahuciadas habían vivido más tiempo del pronosticado por los médicos, y otros casos donde el enfermo se curó por completo. Yo, ante tal consejo, no dudé en absoluto para ir a verla. Pensaba que tal vez yo tenía algo malo adentro. Me sentía culpable de lo que sucedía en mi casa, con mi esposo y en la familia en general. Y tal vez ahí con esa señora podría desahogarme. Y quizá la brujería que ella hiciera, la brujería blanca, fuera real y me ayudara a enderezar mi matrimonio. Cuando llegué a ver a la mujer, me sorprendí mucho porque estaba embarazada. Además de que cuando entré a su casa se veía como una casa normal. No habían imágenes terroríficas ni nada por el estilo. Posteriormente me condujo por un pequeño pasillo y abrió la puerta de una habitación. Al entrar pude ver un altar lleno de flores blancas, velas y una cruz de aproximadamente 40 centímetros de alto, hecha de madera. Me quedé observando fijamente y la curandera, a la que llamaremos Claudia, me dijo que esa cruz era especial.
No tenía ningún solo clavo y la madera era de cedro puro, que ella no hacía brujería en sí, sino que hacía curaciones enviadas por Dios, que trabajaba solamente con él. Era espiritualista, con un hermano divino que la guiaba, y que los trabajos eran solicitados al Padre Celestial. Ahí sentí mucha paz, y más al verla en su estado avanzado, tan joven y hasta resplandecía ante mis ojos. Le pregunté que desde cuándo curaba. Ella dijo que desde que tenía uso de razón veía cosas que otras personas no notaban, que hablaba con gente que había fallecido pero para ella eran normales, y que se dio cuenta que curaba cuando una de sus tías estaba desahuciada. La fueron a ver su madre y ella al hospital. Tenía unos 8 años de edad. Que se acercó a su cama y le dijo a su mamá que la tía no estaba enferma, que tenía algo adentro que la estaba matando. Tomó un vaso con agua que estaba a un lado de ella, puso la mano encima, cerró los ojos y ahí rezó unas oraciones y sopló en el interior. Posteriormente su tía bebió el líquido. Ahí empezó a convulsionar y entre los que estaban presentes la pusieron de lado. Cuando la mujer abrió la boca empezó a sacar como una materia del estómago. Se hacían hilos blancos con la espesa saliva, si así se pudiera llamar. Todos estaban sorprendidos, pero la sorpresa llegó a ser mayor cuando la última arcada sacó una bola blanca. Jamás supieron qué fue eso, ni quisieron averiguar. Solo se enfocaron en la noticia que la tía estaba recuperando su salud. Con el tiempo, Claudia fue adquiriendo conocimientos, algunos empíricos y otros inculcados. Es increíble cómo entre las personas que tienen los dones se conocen o se encuentran. Yo estaba boquiabierta. Posteriormente me dijo que me quedara muy quietecita a un lado de su altar, que cerrara los ojos y respirara varias veces profundamente. Así lo hice. Ella empezó a pasar por mi cuerpo un ramo de hierbas. Mientras sentía aquellos pequeños golpecitos, también sentí un calor interno y mi corazón latía un poco más rápido por la emoción y la incertidumbre. Cuando terminó todo aquello, Claudia me dijo que ya sabía que tenía, que nos sentáramos en un par de sillas que tenía ahí mismo en la habitación. Me dijo que mi marido se comportaba de esa manera porque tenía un amante, que ella lo estaba trabajando, que la mujer pidió un trabajo muy fuerte de brujería porque se quería quedar con él, que necesitaba que yo le dijera a mi esposo lo que estaba sucediendo y que se lo llevara para que lo limpiara, para que lo curara, que era muy importante que lo hiciera porque la mujer no tenía escrúpulos y se notaba que haría hasta lo inimaginable para salirse con la suya. Esa noche esperé a mi esposo en la sala. Cuando llegó vi cómo su rostro se transformó como siempre. Le pedí que se sentara, que teníamos que hablar. Él de mala gana me hizo caso y me preguntó qué era lo que yo quería. Bueno, no me lo dijo así de bonito, me lo dijo con muchas groserías. Lo encaré diciendo que sabía que tenía un amante, que la mujer le estaba haciendo brujería, que ella no lo quería, sino que quería lo poco o mucho de dinero que teníamos. Él rió muy fuerte y me dijo que estaba loca, que la brujería no existe y que él no tenía ninguna amante. Estuvimos más de 2 horas en plena discusión, pero se calentó mucho aquella y acabamos en malos términos. Me dio una fuerte bofetada. La verdad, que me sentía terriblemente devastada. Al día siguiente se fue a trabajar. Ahí me llamó por teléfono y me pidió disculpas. Me dijo que no supo cómo había hecho lo que hizo, que lo perdonara. Yo le contesté que fuera conmigo con la señora para que lo limpiara, que lo curara, para que le retiraran en sí todo el mal. Mi esposo dijo que no tenía ninguna brujería y que tampoco tenía un amante, que quería que nuestro matrimonio mejorara porque me amaba. Esa noche mi esposo, cuando llegó a casa, me dio una bolsa de regalo. Cuando la abrí, vi que había una blusa en su interior.
Yo le agradecí y hasta le di un beso. Él me dijo que no era para tanto, que solo se estaba disculpando por lo de ayer. Al día siguiente me estrené la blusa. Fui a la escuela de mi hijo menor para una cita con la maestra. Después me fui a hacer mis compras. Y la verdad que me sentía muy linda, muy hermosa. Pero cuando mi esposo llegó a comer, él inmediatamente al verme discutió por pequeñeces. Y bueno, ya te imaginarás cómo terminó toda esa situación. A raíz de este regalo, cada vez que cobraba su quincena llegaba con un regalo para mí, ya sea una blusa, vestido o bolsa. Pero con esos detalles, estos regalos, mi relación, si estaba mal, ahora estaba mucho peor. Yo me sentía desesperada, pero lo que denotó mi historia palpable de brujería fue que una noche mi marido llegó a cenar y discutimos. Me empujó y me dijo que se iría a dar la vuelta para calmarse. Se fue azotando la puerta de la entrada de la casa. Yo me fui a bañar para quitarme las lágrimas y sudor ocasionado por la frustración, miedo y enojo. Pero al vestirme pensé en que también yo tenía el derecho de salir. Aunque sea a caminar alrededor de mi casa en el fraccionamiento. Mis hijos de 11 y 14 ya estaban dormidos y mi hijo de 17 años estaba a punto de regresar de hacer su visita con la novia. Así que me puse una falda larga y cómoda, de esas anchas. Me puse unas sandalias bajas y la blusa que me regaló la primera vez. Me cepillé el cabello y salí dispuesta a tomar aire, aunque sea un rato, a pesar de que eran las 11 de la noche. Sentía que en mi casa me estaba sofocando. Como te conté, vivía en el estado de Yucatán, en Mérida, así que era una ciudad muy tranquila y nada peligrosa para salir de noche. Recuerdo que empecé a caminar, vi el parque de mi colonia y seguí caminando, pensando, ideando cómo podría llevar a mi marido a curar. Pero, acá viene lo bueno. Seguí caminando, caminaba sin descansar. Realmente no recuerdo absolutamente nada. Fue como si hubiera tenido una laguna mental, porque cuando reaccioné, estaba sentada recargada en una pared en la oscuridad. Había muy poquita luz que denotaba la salida. En primera instancia pensé que había caído a un pozo. No sé por qué pensé eso, pero lo pensé. Pero luego sentí que no estaba mojada mi ropa, así que traté de ponerme más alerta y pensar en dónde estaba. Me levanté con mucho trabajo y sentí que mis pies estaban descalzos. Yo temblaba de nervios y de miedo. Le pedía mucho a Dios que me ayudara, que no sabía dónde estaba ni qué hora era. En eso recordé que la señora Claudia, la curandera, me había regalado un escapulario de la Virgen del Carmen. Me dijo que lo prendiera con un pasador o un alfiler en mi brasier. Así que rápidamente puse la mano encima y lo sentí. Como pude lo desatoré y lo tomé con la mano derecha. Lo besé y pedí que me ayudara a encontrar la salida. Di un par de pequeños pasos cuando mis ojos se empezaron a acostumbrar a la poca luz. Pude percatarme que estaba en una cueva. En eso vi que brillaba algo en el suelo. Enfoqué mi mirada y vi varios cráneos humanos. Posteriormente fui levantando lentamente la mirada y vi que en la pared estaba pintado un demonio horrible, con cuernos, cola y demás. Mi corazón latía fuertemente, así que rezando me di prisa, siguiendo mis instintos de supervivencia. Seguí la poca luz que había hasta llegar a la salida del sitio. El sol se notaba que acababa de salir, por lo que haciendo cuentas, había caminado desde las 11 de la noche hasta el día siguiente. Vi mis pies estaban llenos de sangre, ampollados y despellejados. También pude ver un camino de terracería y lo fui siguiendo siempre, apretando mi escapulario y rezando. Después de unos 20 minutos llegué a una carretera. Me hinqué pidiendo a Dios que alguien me ayudara, cuando vi a lo lejos
un camión de transporte. El chofer paró y abrió la puerta. Yo desde el suelo caliente le pedí su ayuda. No tenía dinero o algo de valor. El hombre me dijo que me subiera y me llevaría a Mérida. Así es. Caminé tanto que salí de la ciudad. Le pregunté la hora al chofer y este me dijo que eran las 5:45 de la mañana. Ahí caí en cuenta que tenía que estar en casa para dar de desayunar a mis hijos y llevarlos a la escuela, pero por más que quería llegar antes era imposible. El chofer me preguntó que cómo había llegado ahí. Le dije que no sabía, simplemente había amanecido en una cueva, que ahí habían cosas terribles y que de milagro salí con vida. El hombre muy amable me dio la botella de agua que tenía consigo. Me dijo que la bebiera para el susto. También me dijo que no me preocupara, que estaba a salvo. Cuando por fin llegué a casa no tenía llave para entrar, así que le llamé a mi madre para que me trajera la llave de repuesto. Ella al verme casi se infarta, me vio sucia y lastimada. Entramos y revisé las habitaciones de mis hijos, ellos ya no estaban. Era notorio que fueron a la escuela. Los trastes del desayuno estaban recogidos y lavados. Entonces, rápidamente entré a mi habitación y noté que mi cama todavía estaba tendida. Esto significaba que mi esposo no pasó la noche en la casa. Entré a darme un regaderazo y mi madre me preparó algo para desayunar. Ahí le conté lo sucedido y de los pleitos con mi esposo. Mi mamá estaba muy asustada, así que me preguntó qué iba a hacer. Le dije que iría con la señora Claudia y que luego hablaría con mi marido para terminar definitivamente la relación. Fui a ver a la curandera. Cuando ella me abrió la puerta y me vio, rápidamente me invitó a pasar. Nos dirigimos a su altar y allí empezó a curarme. Le dije que el escapulario que me había dado me salvó la vida, que estaba impresionada por lo que vi en aquella cueva maldita, que era obvio que ahí se hacían cosas malas, y que incluso el chofer me dijo que esos lugares no eran para mí, que era bien sabido que hacían rituales y brujería, que incluso la misma gente del pueblo evitaba estar por esas tierras, que según cuentan era de un hombre que estaba muy enfermo, casi al borde de la muerte, pero que de la nada su salud mejoró y empezó a tener más y más bienes y dinero, que según algunas personas hizo un pacto y como parte del trato le hizo ahí en una cueva de su terreno un altar, que la gente que hace brujería puede entrar ahí para pedir sus favores y dejaban algo a cambio. Claudia me escuchó y posteriormente me dijo que debería de dejar de aceptar regalos de mi esposo y que después tendría que ir varias veces a verla para hacer una limpia más a fondo, que trabajaríamos un mes aproximadamente porque estaba muy cerca la fecha de su parto y que cuando naciera el bebé le iba a dedicar toda su atención. Esa noche, cuando llegó mi esposo, le dije que nuestro matrimonio terminaba, que por su culpa me estaban haciendo brujería. Mejor dicho, su amante me estaba haciendo brujería, y que no quería que los niños sufrieran de lo mismo. Como él no quería curarse, le dejaba el camino libre, que había intentado por meses que fuera con Claudia, pero que él estaba ciego, que yo ya no podía más, que incluso había aguantado golpes con tal de ayudarlo, pero que él no ponía de su parte. Así que para finalizar le dije que no quería nada de él, que buscaría un trabajo porque tenía una profesión y que lo único que le pedía era que me dejara la casa y el auto para poder vivir con los niños y moverme para llevarlos a sus actividades. Pero en cuanto nuestro hijo más pequeño entrara a la universidad, le devolvería hasta la casa, porque yo tenía maneras de salir adelante sin su ayuda. Mi esposo se fue esa misma noche de la casa y yo saqué toda la ropa que me había regalado desde que iniciaron los problemas. La tiré a la basura.
no sin antes cortarla con unas tijeras para que nadie la pueda utilizar. A las 2 semanas entré a trabajar. Por suerte mi papá tenía algunos amigos y ellos me tendieron la mano. Poco a poco, mi vida fue mejorando en ciertos aspectos, porque cuando caía la noche y me acostaba a dormir, sentía que cuando estaba a punto de quedarme dormida, alguien se acostaba a mi lado. Volteaba con cuidado y podía ver que era la figura de un hombre. No podía verle el rostro y tampoco me podía mover. Honestamente, me daba mucho miedo. No podía ir a ver a Claudia porque su bebé ya había nacido, así que traté de hacerme valiente. Pero con todo lo que me estaba sucediendo, empecé a bajar de peso rápidamente. Casi no comía por todas las presiones del divorcio y de mi nuevo empleo. También por los nervios y el recuerdo de aquella cueva maldita. También de las visitas del hombre, o mejor dicho, de ese ser oscuro por las noches. Cuando ya no pude soportarlo más, decidí llamar a Claudia por teléfono y contarle mi situación. Con verdadera amabilidad y preocupación, ella me pidió que la fuera a ver. Al llegar a su casa, notó de inmediato la transformación que mi sufrimiento había causado en mi apariencia. Los kilos perdidos y mi rostro demacrado eran el reflejo tangible de la carga que llevaba. Con sinceridad le pedí a Claudia que me acompañara a la cueva. Necesitaba que me ayudara para liberarme de ese oscuro pasado y quería que ella, de una vez por todas, me ayudara también a cerrar ese capítulo aterrador que deseaba dejar atrás. Sin dudarlo, aceptó mi solicitud. Llamó a su madre para que cuidara al bebé recién nacido y también le dijo a su esposo sobre nuestra salida para que estuviera al tanto de nuestro destino. Juntas emprendimos el camino hacia la cueva, con la esperanza de encontrar respuestas y poner fin a la pesadilla que me acechaba. En el carro me cuestionó si sabía el camino. Yo le dije que sí, que sabía perfectamente por dónde ir. Así que dimos marcha a este viaje con la esperanza de cumplir mi objetivo. Conduje cerca de 1 hora y media cuando vi el lugar. Lo reconocí de inmediato porque ahí, en ese camino de terracería, fue donde dejé parte de mi piel y sangre, buscando una salida. Así que con cuidado fui avanzando en para llegar al destino macabro. Después de un rato, la naturaleza verde se fue desvaneciendo y los árboles eran de otro color y con menos hojas. Cuando vi a lo lejos el agujero, estacioné el auto y nos acercamos a pie. Claudia llevó un bálsamo bendito y su cruz de cedro del altar. Ella exclamaba a Dios pidiendo su ayuda. Me roció con aquel líquido por todas partes y también hizo lo mismo. Ahora, con más claridad, ya que eran cerca de las 12 del mediodía, vimos que afuera de aquella cueva habían varias cruces que denotaban que sepultaron cuerpos. Con solo recordarlo me llena de escalofríos. Esas cruces yo no las vi cuando salí, ya sea porque estaba aturdida o porque mi principal objetivo era salir viva de aquel sitio. Claudia empezó a rociar por todas partes y rezaba con mucho fervor a Dios, pidiendo su protección, y yo creo que estaba un poco arrepentida de haber ido conmigo. Después de unos momentos ambas entramos a la cueva. Yo llevé una linterna para alumbrar el camino, mientras ella rociaba y oraba al Padre Celestial. Después de varios metros, encontré el altar al Señor Oscuro. Ahí vi que debajo habían joyas, dinero, cráneos y veladoras consumidas como prendidas. Esa pintura es algo que la llevo en la mente, algo que nunca voy a olvidar. Parecía que me miraba con esos ojos reclamando algo que era suyo. Ahí la curandera oró e hizo algunos rituales para deslindar tal vez mi esencia o una conexión con aquel sitio. Me dijo que no tocara nada, que no me llevara nada, que eso estaba maldito, que si bien hay que temer, también hay que respetar.
También me afirmó que yo estaría mejor después de ese día y que solo quedaba acercarme a Dios para que me diera su protección. Cuando estábamos saliendo de aquel sitio, sentimos como una ráfaga de aire helado. Claudia rezaba y me dijo que no volteara por nada de este mundo. Nos dirigimos al auto. Yo no volteé a ver hacia la cueva. Di reversa y solo enfocaba mi mirada en el camino de terracería para salir de ahí. Tomamos la carretera, nos dirigimos a Mérida nuevamente y nunca regresé. Cuando llegué a casa de Claudia y la dejé, me sentí muy aliviada. Ella me dijo que a partir de ese momento quedaba en mis manos acercarme a Dios, que ella haría lo mismo, pero que yo necesitaba desearlo también. Llegué a casa y me di un buen baño. Mis hijos ya estaban hasta haciendo la tarea porque el papá los recogió de la escuela. Esa noche fue la primera noche que no tuve una visita indeseada en mi casa y dormí más de 5 horas seguidas. Espera, querido escucha. Todavía no termina mi relato. Al mes de que fui a visitar y deslindarme de la cueva, llegó mi exmarido a verme. Pidió hablar conmigo. Yo lo invité a pasar a la casa, pensé que era algo de los chicos. Él me dijo que quería pedirme perdón, que yo tenía toda la razón, que cuando se fue de la casa, su amante le dijo que fuera a vivir con ella y que él aceptó. Esto claro que yo no lo supe hasta ese momento. Que al inicio todo era bueno, no tenían discusiones y parecía una relación perfecta, que lo atendía muy bien y le daba sus alimentos como a él le gustaban. Pero que esa mañana cuando despertó, se metió a bañar como lo hacía siempre. Sin embargo, al salir decidió vestirse más tarde para ir a la oficina. Tenía hambre y quería comer antes de arreglarse, así que salió en ropa interior. Cuando abrió la puerta vio que su amante estaba haciendo el café, pero en la taza que estaba sirviendo le ponía unas gotas de un líquido. Cuando terminó, el gotero se lo guardó en la bolsa del mandil. Que cuando ella lo vio le dijo que se sentara, que ahora haría los huevitos estrellados, pero que el café estaba listo. Entonces le dijo que se iría más temprano a trabajar porque tenía pendientes. Así que se vistió y salió inmediatamente sin comer nada. Pero ella le dio el café en un termo para que se lo llevara. Y efectivamente así lo hizo, pero que lo tiró en una maceta de su trabajo. Posteriormente me pidió disculpas por los regalos que me hacía. Entonces le pregunté del por qué. Él me dijo que su amante vendía ropa y que para ayudarla compraba la ropa para regalarme. Por eso cada quincena me traía algo. Ahí me cayó el 20, como decimos. Que por la ropa ella me mandaba a la brujería. Por utilizar aquellas prendas nos iba peor. La amante le ponía el trabajo y hacía que tuviéramos discusiones y también fue la causante que yo caminara y me metiera a esa cueva del demonio. Al finalizar la conversación me dijo que estaba arrepentido de todo el daño y que quería que yo le diera otra oportunidad. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que no estaba dispuesta a regresar a su lado. Sentía que estábamos mejor de manera separada, tanto los niños como yo. Con los años él formó una familia con otra mujer y es feliz. Hay una relación cordial entre nosotros, y más porque somos abuelos. Yo me casé con otra persona y también soy muy feliz. Ya sé qué esperas. ¿Quieres que te cuente de la cueva? Encontraron una noche algunas personas haciendo unos rituales satánicos en ese sitio y fueron detenidos. Que el dueño de la tierra falleció y que los hijos heredaron la propiedad y la vendieron a una constructora. Que cuando fueron a aplanar el sitio y a rellenar la cueva para empezar la construcción del fraccionamiento, solo removieron las cruces, pero que los huesos y los restos siguen descansando ahí en ese suelo. Vendieron las casas,
y algunos habitantes comentan que hay ruidos extraños por las noches y hasta ven seres oscuros por los alrededores. ¿Cómo lo sé? Bueno, una de mis colegas del trabajo compró casa en ese sitio porque la ciudad ha crecido mucho durante estos años y ella me dice que le cuesta dormir, que le prenden y apagan la televisión. Yo, honestamente, no le he dicho nada de lo que pasó y hasta evito visitarla a su casa. Creo que es mejor estar lejitos, como dice la expresión, no vaya a ser el diablo. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?